buenos días. ¿Los esteroides serán el bisturí o el apagallamas del internista o del clínico? El día de hoy vamos a hablar de una pregunta clínica de corticoides en neumonía adquirida en la comunidad grave. Una historia sin fin. Mi nombre es Oscar Eduardo Rivera Contreras, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Como invitado especial tenemos al doctor Oscar Ramos, médico internista intensivista del Hospital San Vicente Fundación. Entonces demos inicio a esta pregunta clínica que nació o que nace del día a día, tanto en la UCI como incluso en el paciente hospitalizado con neumonía. Vamos a empezar con algo de la introducción, algunos puntos importantes de la neumonía adquirida en la comunidad grave, la pregunta clínica, la metodología que llevamos para ello, el desarrollo y las conclusiones. Hay que tener en cuenta que la neumonía adquirida en la comunidad, NAC, de aquí ahora en adelante en la charla, es la causa tipo infecciosa más frecuente de mortalidad a nivel mundial. Y esto es importante porque a pesar de la tratamiento estándar del antibiótico, el manejo de soporte, aún se sigue muriendo mucha gente y es por eso que se ha intentado incluir los esteroides en parte de estas infecciones respiratorias, como ya se ha usado en otras afecciones respiratorias, como exacerbaciones de POC, como de asma, como de exacerbaciones de PIB, entre otras. Y podríamos decir, ¿será que neumonía adquirida en la comunidad en el contexto grave nos podría brindar algún beneficio clínico significativo? Hay que tener en cuenta algunos aspectos fisiopatológicos antes de hablar de este tópico. ¿Sí? Lo relacionado con los mecanismos de entrada de los patógenos, que son los que van relacionados con la microaspiración, diseminación hematógena, macroaspiración, y por supuesto dos tipos de respuesta inflamatoria, una respuesta inflamatoria local y una respuesta inflamatoria sistémica. Posiblemente en esa respuesta inflamatoria sistémica sea en donde vayamos a impactar con los esteroides, ¿sí? Esa respuesta exagerada de citoquinas, quimiosinas en la circulación sistémica, esa activación leucocitaria en la médula ósea que se va a ver reflejada a nivel sistémico, pues vamos a ver que de cierta manera es donde podríamos impactar con el esteroide, al menos desde el punto de vista fisiopatológico, teniendo en cuenta la factibilidad biológica. Porque es importante hablar de este tópico y miren que la neumonía grave implica una forma amenazante de la vida de la neumonía adquirida en la comunidad. Usualmente va a requerir ingreso a UCI hasta el 75-80% de estos pacientes que obtienen criterios de neumonía grave. Múltiples controversias en manejo, desde terapia antibiótica empírica, de si uso o no de procalcitonina, entre otros. Pero hoy nos vamos a dedicar a este tópico que es el uso de corticosteroides en estos pacientes. Y el impacto hay que tener en cuenta que genera alta morbilidad y mortalidad. Se dice que hasta el 38% de los pacientes admitidos a UCI con NAT grave van a morir, el 38%. Y de datos de un estudio español, sobre todo si el paciente requiere ventilación mecánica invasiva. Además, y solo el 62% sobrevivirá. Hay que tener en cuenta que de los pacientes con neumonía grave requieren ingreso a UCI, a veces incluso desde el 23% de entrada y el 24% por ventilación mecánica invasiva y el 20% por requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Y a lo largo de la hospitalización o del curso clínico de una neumonía grave, hasta el 75% van a requerir admisión a UCI. Entonces, ¿cuál sería el rol de los corticoides adjuntos en la NAT grave? Potencialmente podría ser reducir la inflamación sistémica y pulmonar. Número 2, disminuir la mortalidad, que sí. Número 3, la costo-efectividad, porque hay estudios que ya se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, en el que podemos tener un ahorro hasta de $70,000 de manera global y una índice de costo-efectividad de 83%, tópico del cual no voy a referirme más en esta charla. ¿Qué implicaciones tiene esto? De que es que se han ensayado múltiples esteroides. Miren que desde prednisolona, dexametasona, metilprednisolona, hidrocortisona. Entonces eso nos habla por qué usamos tantos distintos tipos de esteroides. ¿Será que todavía no sabemos cuál usar? ¿Será que sí será necesario usarlo? Y vemos toda esa variabilidad de ensayos clínicos que se han hecho, o de estudios observacionales que se han hecho también relacionado con el tipo de esteroide. Y casi que ninguna guía se casa con cuál esteroide, excepto una última guía de este año, del 2023, de la LAT y la ERS, en el cual dijo, bueno, nosotros en el caso, que más adelante les hablo en qué caso puntual lo podrían recomendar, recomendamos que si lo piensa usar, use al menos metilprednisolona. Vamos a ver ahorita si esto sí está verdaderamente sustentado o no.
Entonces, ¿cómo definimos la gravedad? Y esto es importante tenerlo en cuenta y dejarlo anotado ahora cuando hablemos de los criterios de inclusión más adelante, de los diferentes estudios. Los clásicamente más usados son los criterios de ATS-ITSA, ¿sí? Que tienen que cumplir al menos un criterio mayor, ya sea shock séptico con necesidad de vasopresores o una falla respiratoria que requiera ventilación mecánica, o que cumpla 3 de todos estos criterios menores. Si cumple alguno de esos criterios, va a considerarse como grave. También existe otra que es la PSI, que tiene una lista larga de comorbilidades y de algunos factores asociados similares a esto, en los cuales, dependiendo del puntaje, se va a clasificar en clase 4, clase 5, que son los que representan la neumonía grave, siendo los clase 5, los que tienen más de 130 puntos, los que mayor mortalidad implican, hasta un 27%. Y, por supuesto, el CUP 65 no lo deja a un lado, si bien se habla más para definir el ingreso a hospitalización, UCI o darle ingreso a un paciente, también en los diferentes estudios se usó como criterio de gravedad, sobre todo cuando tenemos mayor o igual a 3 puntos, hablándolo como una neumonía grave. Entonces, ¿qué dicen las guías? Y de entrada, una premisa, no hay un acuerdo unánime, ¿sí? Pero si nos vamos a ver las diferentes guías, al menos las de mayor impacto en los últimos años, miren que en las de Estados Unidos del 2019, el uso de esteroides no está recomendado, no lo recomiendan, refieren que podría ser considerado en choque séptico refractario, pero bueno, ahí ya estamos hablando de un tópico un poco diferente, de cuál convendría otra charla aparte. En la guía colombiana del 2022 nos dan este apunte, y es que sugieren usar los corticoides en pacientes con una grave, pero dan la indicación de que la recomendación es débil a favor, y la calidad de la evidencia pues la refieren como moderada. En la guía NICE del 2014 de Gran Bretaña, miren que no rutinariamente recomiendan el corticoide, a menos que haya otras condiciones donde el glucocorticoide pueda ser indicado. Y más recientemente, este año, la guía LAT-ERS, la guía LAT-ERS, que es la asociación latinoamericana de toras, miren que recomienda el uso de corticoides si hay choque presente. Ojo, si hay choque presente. Y esta es de las únicas guías que se atreven a recomendar un tipo de corticoides, y en este caso refieren la metilprednisolona, basándose en un estudio del 2015 que ahorita lo vamos a comentar. Entonces surgió la pregunta clínica: ¿cómo es que las diferentes guías no se ponen de acuerdo? Unos le recomiendan, otros ponen condicionantes, otros dicen nada, no se recomienda. Entonces vamos a ver cuáles son los diferentes puntos que hemos encontrado para objetivar, o cuál es la evidencia que hay detrás de esta pregunta clínica, ¿sí? En estos adultos con NAC grave, la intervención de corticoides más claramente el tratamiento estándar versus o comparado con el tratamiento estándar más un placebo, ¿qué impacto tiene en la eficacia? Entonces, usamos estas palabras clave para la estrategia de búsqueda en las diferentes bases de datos, ¿sí? Hicimos estas pequeñas restricciones para poder acortar lo más reciente, sobre todo en los últimos 15 años, 18 años, y miren que incluimos o filtramos por ensayos clínicos y metaanálisis. Otros filtros fueron humanos, español, inglés y portugués. Y en PubMed, por ejemplo, fueron 33 resultados, en Embase fueron alrededor de 44 resultados, en el cielo, como cosa rara, no encontramos resultados, y al hacer las diferentes configuraciones y haciendo exclusiones, ya sea de pacientes que lo que incluían la mayoría era neumonía moderada y no especificaban si los subgrupos de neumonía grave, o por diferentes tipos de farmacocinética, o porque incluían pacientes con neumonía nosocomial, o en los diferentes duplicados, entre otros factores que tomamos en cuenta para elegir los metaanálisis y los ensayos clínicos de mayor impacto, pues escogimos estos, o terminamos con esta selección de 5 ensayos clínicos y una selección de 4 metaanálisis, y específicamente en estos ensayos clínicos hay 2 ensayos clínicos en los cuales me voy a enfocar un poco más, que son los 2 más recientes. Entonces, ¿cuál es el resumen de la evidencia encontrada? Entonces, empezamos con este. El primer estudio muy sugestivo fue este del 2005, en el cual intentó usar un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico en Italia. Intentó hacer una intervención con hidrocortisona, 200 miligramos intravenosos, y luego lo continuó en infusión por 7 días en los pacientes con NAC graves que estuvieran admitidos a UCI.
En los desenlaces, el primario, miren acá, era un desenlace, digamos que subrogado, mejoría en la PAFI, que estuviera mayor de 300, y en el score MOX, que es un score para mirar el riesgo de multiorganicidad, parecido al SOPA, pero que se usa en algunos países europeos, y reducción en choque séptico tardío y como secundario mortalidad y estancia hospitalaria. ¿Y qué encontramos? Vemos que en lo relacionado con la mortalidad, pareciese, al menos por el valor de P, que hubiese una reducción estadísticamente significativa, pero miremos que en el grupo de la hidrocortisona ni siquiera hubo ningún paciente que tuviera el desenlace de mortalidad. Nos habla un poco de, bueno, es que los eventos fueron infrecuentes. Acá en la duración de estancia, hospitalaria fue estadísticamente significativa, impactada por la hidrocortisona, al igual que la duración de la ventilación mecánica no invasiva. Asimismo, cuando miramos esta gráfica para el nivel de PAFI, también fue mucho mayor logro con el esteroide, y en la duración de la ventilación mecánica e invasiva, lo que les había comentado, fue también estadísticamente significativo la reducción del mismo. Las conclusiones que nos dan, conclusiones que sacamos de acá, probablemente las dosis bajas prolongadas de hidrocortisona aceleran la resolución de la neumonía y previenen el desarrollo de complicaciones asociadas a sepsis, mejora PAFI, reduce duración de la ventilación mecánica y de la duración hospitalaria. Pero ¿qué desventajas tiene este estudio? Miren, número pequeño de pacientes, no eventos de mortalidad intrahospitalaria en el grupo de intervención. Entonces uno dice, ¿será que es que más bien los pacientes no estaban tan graves o no se siguió el suficiente tiempo? Criterio de gravedad, y esto es algo muy importante, aquí el criterio de gravedad, con tan solo 2 criterios menores de la ISA-ATS ya incluidos como NAT grave. Recordemos que actualmente pues el criterio de NAT grave se considera mínimo 3 criterios o al menos uno de los criterios mayores. Pasando ya al siguiente estudio, este ya fue publicado en 2010 en la población de Holanda, o bueno, de Países Bajos. Este estudio clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, unicéntrico, en el cual incluyeron pacientes con NAC, criterio clínico y radiológico, que requieran hospitalización y estratificaban por gravedad, por PCI y por CUT65. Miren que la PCI 4 o 5, que son los que nosotros catalogamos anteriormente como NAC grave, fueron alrededor del 43.7% de los pacientes, fueron casi la mitad de los pacientes, por lo cual también decidí incluir este estudio. En la intervención fue prednisolona 50 miligramos por 7 días, y los desenlaces, el primario fue una cura clínica al día 7, que la definición la dejan en un espacio grande, que básicamente que tener al menos 24 horas con signos vitales estables, teniendo en cuenta frecuencia respiratoria menos de 24, saturación de oxígeno más de 94 sin oxígeno, y sin fiebre, ¿cierto? Y con una tensión arterial controlable. El secundario fue esa misma cura clínica, pero el día 30 también incluyeron la estancia hospitalaria, el tiempo de estabilidad clínica, la PCR, entre otros. Y aquí quiero recalcar algo, y es que, miren, aquí coloco en rojo, no hubo diferencias en cuanto a la cura clínica al día 7, ni tampoco a lo relacionado al día 30. Y miren que en la mortalidad al 30 días no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero es que ahí incluyeron pacientes también con una moderada, NAC grave, entonces quién sabe si es NAC grave. No, pero imagínense que se hizo un subanálisis en el cual el NAC grave tampoco presentaba diferencias estadísticamente significativas ni en la cura clínica ni en la mortalidad a 30 días. De ahí que este estudio nos estaba diciendo, ojo, incluso con un poco mayor número de pacientes comparado con el estudio anterior, estamos viendo que posiblemente esa sugestividad de reducción de mortalidad que nos mostraba anteriormente no era tan cierta. Y incluso cuando mirábamos ya sea por el CUT65 o lo mirábamos por el PCI 4 o 5, independientemente del score que lo mirábamos, no había reducción en la mortalidad. Entonces, no se encontró beneficio alguno en echar esteroides en NAC ni en su grupo de grave. Miren que ni siquiera en la duración de estancia hospitalaria se encontró un desenlace estadísticamente significativo. El desenlace primario clínico pues, fue indirecto, y eso es cierto, pero es un desenlace que se suele usar mucho en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Fue claramente unicéntrico, y pues el grueso de la población no era NAC grave, solamente un 43%, pero que de cierta manera nos puede dar algunos indicios. Nace entonces este estudio en el 2015, que probablemente sea el estudio en el cual, por ejemplo, la guía colombiana es en el que mayor se basa para dar ciertas recomendaciones, porque este sí se centró solamente en NAC grave, ¿listo? Y eso fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, multicéntrico en España.
que incluían pacientes con NAC grave. Esa definición de NAC grave la sacaban a partir de los criterios de gravedad de la ATS-ITSA. Aquí sí, un criterio mayor o tres criterios menores. Aquí sí tenían en cuenta el criterio aceptado actualmente, PCI, o que tuvieran una PCI de 5, es decir, más de 130 puntos, y por supuesto que tuvieran una inflamación alta, una PCR mayor de 150 miligramos por litro. ¿Qué se usó? Aquí se usó metilprednisolona 0.5 miligramos por kilo por 12 horas por 5 días. Eso versus placebo. Fueron 61 pacientes versus 59, versus 59 pacientes. Este estudio también fue en el que empezó, o esta dosis fue la que empezó a basarse también en la guía de 2023 de la edad. Miren que como desenlace primario fue la falla al tratamiento, que se dividió en dos. Número uno, la falla temprana, que se consistía en deterioro clínico, choque, necesidad de ventilación mecánica o muerte en las primeras 72 horas. Y tardío, cuando hubiese una progresión radiográfica, una SR persistente, un choque, una ventilación mecánica, una necesidad de ventilación mecánica invasiva o muerte entre las 72 a las 120 horas. Como secundario, pues incluyeron la mortalidad intrahospitalaria. Pero pasemos a ver acá. Cuando vemos estos desenlaces, y lo vamos a mirar acá en intención a tratar, vemos que la falla de tratamiento fue de cierta manera mejor en los pacientes con metilprednisolona, si hubo una menor falla de tratamiento en los pacientes con metilprednisolona, y esto fue estadísticamente significativo. Cuando miramos las dos partes de este desenlace compuesto, vemos que quien se lleva la parada en este caso, pues es la reducción de la falla de tratamiento a nivel tardío, en el cual sí fue estadísticamente significativo. Pero cuando lo vemos a nivel temprano, la falla de tratamiento temprano o incluso la mortalidad a nivel temprano, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y cuando miramos los desenlaces clínicos secundarios, vemos que la duración de la estancia hospitalaria no fue estadísticamente significativa. Y ya mirando el grueso de la mortalidad intrahospitalaria, miren que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Numéricamente pareciese que hubiese acá, miren, una cierta reducción, pero miren que cruza el 1, por ende no podemos hablar de que hay una reducción en la mortalidad intrahospitalaria. ¿Qué desventajas tuvo este estudio? Bueno, no se evaluó la función adrenal, insuficiencia suprarrenal relativa. Esto es una desventaja que colocan, pero que en la práctica clínica no siempre es necesario hacer eso, sino que se asume bajo ciertos criterios en el paciente con sepsis, por ejemplo. Hasta 49% de los potenciales elegibles no cumplen los criterios de inclusión, lo cual nos habla un poquito del sesgo en la parte de la selección. Falla de tratamiento en el grupo placebo fue más bajo del esperado, ¿sí? Y esto va a perder de cierta manera poder, porque claro, si estamos teniendo una falla de tratamiento en este grupo placebo menos de lo que esperábamos, pues posiblemente eso le quitó esa no diferencia estadísticamente significativa en la falla de tratamiento, sobre todo temprano, porque en la tardía sí fue significativo. Y hay una pequeña diferencia en el número de eventos, solamente hubo una diferencia de 10 pacientes, en el cual uno dice, ¿será que esto a la larga sí será estadísticamente o clínicamente adecuado o significativo? Y hay un sesgo de selección porque no, el enmascaramiento fue incierto, no fue descrito. Ya pasando a este estudio, bueno, algo acá primero a recalcar es que la conclusión final de este estudio es que con el tratamiento con metilprednisolona en pacientes con NAC grave logramos reducir el tiempo a la falla de tratamiento, recordemos sobre todo en la falla de tratamiento tardío, sin reducir una mortalidad intrahospitalaria. En este estudio, publicado también este mismo año, un poco después en la revista de Lancet, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, en este caso fue en Suiza, reclutando del 2009 al 2014, se usó en este caso prednisolona 50 miligramos día. En este caso no excluían por severidad, sino que eran NAC que requirieran hospitalización, pero vemos que más o menos alrededor del 50% de los pacientes cumplían una PCI de 4 o 5 para catalogarlos como potencialmente graves. El desenlace primario pues era un tiempo a estabilidad clínica. Algo a recalcar acá es que la proteína C reactiva, si bien no hizo parte del criterio de inclusión propiamente, sí vemos que la PCR, la media de la PCR fue similar a la del estudio anterior, al que recientemente acabamos de comentar, de 160 miligramos litro. Cuando vemos los resultados, vemos que, claro, el desenlace primario, vemos
de cierta manera, un aumento en la tiempo a la estabilidad clínica, es decir, un o una mayor probabilidad de generar una estabilidad clínica, una reducción en el tiempo para lograr esa estabilidad clínica, mucho mayor con el uso de la prednisolona, es decir, el 33% de los pacientes comparados con placebo llegaban a esa estabilidad clínica antes que, pues, que los pacientes con placebo. Pero cuando nosotros miramos otros desenlaces que así llamamos como duros, como la muerte de cualquier causa, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Miren, 1,24, pero pasa el 1 con una P poco significativa. El uso de antibiótico intravenoso tampoco una diferencia estadísticamente significativa. Ya cuando incluso mirando los otros tópicos como admisión a UCI, el tiempo de admisión a UCI, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Mirando en los pasos de seguridad, esto sí fue importante porque no hubo diferencias en complicaciones debido a neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Como persistencia de neumonía, como falla respiratoria, que pudiese ser a veces un miedo que se genere de que, bueno, si yo le estoy colocando un esteroide que en teoría es pues, inmunomodulador o a veces puede ser inmunosupresor, pues ¿será que esto me va a impactar en los números de infecciones nosocomiales? Y miren que no, fueron de cierta manera similares, al igual que el sangrado gastrointestinal, que es otro miedo que se tiene con estos medicamentos. Lo que sí es que claramente hubo una mayor índice de hiperglucemia, ¿sí? Se dice que implicaban que alrededor del 18% versus 11%, lo cual sí fue estadísticamente significativo, pero no hubo diferencia en las nuevas infecciones. ¿Qué conclusiones y observaciones apuntamos acá? Y es que la prednisolona por 7 días en NAC, en hospitalizado, podría acortar el tiempo hasta estabilidad clínica sin incremento en complicaciones y reduce el tiempo de ventilación mecánica invasiva. ¿Qué pasa con esto? Que no se demostró una reducción en la mortalidad, que es un desenlace clínico duro. Y el desenlace clínico pues, primario fue indirecto y combinado. La hiperglucemia pudo servir incluso como desenmascaramiento, porque si bien era doble ciego, pues yo sé que estos pacientes generaban mucho más hiperglicemia, uno podía decir, no, a este paciente no le estoy colocando placebo, le estoy colocando esteroides, y pudiese sesgar un poco esta parte del resultado en cuanto a la evaluación clínica del tiempo a la estabilidad. Y no hubo un adecuado poder para medir la mortalidad. Ya tomando en cuenta estos estudios se hicieron diferentes metaanálisis, 3 que les voy a comentar en adelante. Y miren que este primer metaanálisis, publicado en el 2016, al hablarnos de mortalidad en general, miren que este indica que no hay una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad, teniendo incluso en cuenta que la mayoría de estudios estaban ausentes de sesgos, e incluso el estudio que potencialmente estaba indicando una posible reducción de la mortalidad era el que más sesgos asociados tenía. Cuando lo miramos en el subgrupo de la neumonía adquirida de la comunidad grave, mire, tampoco una reducción estadísticamente significativa, 0,64, y pasa el 1. Y miren que la mayoría de estudios incluidos acá, en este caso, ensayos clínicos autorizados, no hubo una reducción estadísticamente en la mortalidad. Este metaanálisis publicado en Chess entonces nos concluye que no hay un efecto estadísticamente significativo en la mortalidad, pero potencialmente pudiese disminuir el riesgo de SRA, de estancia hospitalaria, estancia en UCI, duración de tratamiento antibiótico, pero otros. Ya esta revisión de Cochrane en el 2017, un año después, nos muestra que la reducción en la mortalidad en pacientes con neumonía pudiese ser significativa, miren 0,66, 44, un 34% de reducción de mortalidad, pero cuando lo incluíamos en el grave o en el moderado no había una reducción estadísticamente significativa, pero en el grave ellos sugieren con el mancomunado de estudios que ellos acogen que sí hay una reducción estadísticamente significativa, miren 0,58 de RR, incluyendo 9 RCTs con un grado moderado de evidencia. Eso sí, cuando ellos seleccionan los estudios que tenían menor grado de sesgo, de selección y en lo relacionado con el enmascaramiento, en esos casos no había una reducción estadísticamente significativa, ¿sí? Significativa en cuanto a la reducción de mortalidad en neumonía cuando miramos por esos estudios que tenían un menor riesgo de sesgo. Ya en lo comparable con este metaanálisis que ya fue publicado en 2018,
Este nos mostraba que en la mortalidad intrahospitalaria potencialmente pudiésemos tener una reducción en la mortalidad casi hasta del 50%, pero si nos fijamos en los diferentes estudios que incluyó, solamente un estudio fue estadísticamente significativo para esta mortalidad, que de hecho fue el estudio que le dimos ahorita crítica al inicio, que fue el del 2005, que tenía esos poquitos pacientes. Y miren que acá básicamente es el que nos está ligando todo hacia la reducción de la mortalidad. Como bien sabemos, pues estos metaanálisis hay que mirarlo bien con lupa, ¿cierto? Pero acá nos indica, la conclusión es que sí, hay una mortalidad, hay una reducción de mortalidad intrahospitalaria. Cuando vemos la duración de la estancia hospitalaria, esta también es estadísticamente significativa. En esto sí pudiera decir que hay mayor cantidad de estudios validando este resultado, este desenlace final. Y ya este último metaanálisis, que es, hay uno del 2020 que no incluye porque es muy similar a este, no se habían publicado estudios recientes hasta esa época. Y miren que intentó acoger como desenlace mayor la mortalidad por todas las causas y como secundario la PCR, la ventilación mecánica y el riesgo de choque séptico. Incluyó mayores de 18 años en la grave y este metaanálisis detectó diferentes cosas que son los diferentes criterios que toman los estudios para la gravedad. Algunos tomaban IDS-ATS, otros tomaban CUR-65 y entonces había variabilidad en esa parte del criterio de la gravedad. Cuando mirábamos este desenlace, que era el de mortalidad, sugería este estudio que había una reducción significativa de este ítem, y ligado sobre todo por estos dos estudios, ¿sí? Estos dos estudios del 2013 y este estudio del 2005, nuevamente entra a jugar este estudio del 2005 que tanto palo le dimos al inicio. Y en este caso, cuando mirábamos la incidencia de choque séptico, en esto sí había una mayor contundencia en número de estudios que sugerían una reducción en choque séptico, es decir, que ese paciente con neumonía grave desarrollara un choque séptico. Y ya evaluando el sesgo, vemos que esos estudios asociados de los que ya hablamos eran los que tenían menor cantidad de sesgo. El de Torres de 2015 del JAMA y el de Snyder, que no mostró la reducción estadísticamente significativa de la mortalidad. Cuando ya nos hablamos entonces, habíamos hablado de todos estos metaanálisis y hasta acá teníamos una conclusión un poco contradictoria o un poco, de cierta manera, difusa, porque algunos metaanálisis nos decían que sí, mortalidad, otros que no. En los desenlaces subrogados habían algunos, probablemente había un poco mayor de evidencia, pero por alguno decía, con razón, las guías no se ponen de acuerdo si hay tanta variabilidad entre las interpretaciones que hacíamos con los diferentes metaanálisis y los estudios hasta la fecha. Entonces, las diferentes guías estaban diciendo, sí, puede que se pueda usar, te damos una recomendación ahí débil a favor, pero que podría estar considerándose. Sin embargo, salió este estudio en 2022, que uno no sabe qué pasó con este estudio, si nos abrió la puerta a abrir la mente ante este tema, o si nos dice, hey, espérate, puede que haya algo más, puede que sí sirva, puede que no, puede que ya terminemos el asunto o no. Iremos a ver si esto es cierto. Se desarrolló un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, reclutado entre el 2012 y 2016 en 41 centros de los Estados Unidos, de todo eso eran de clínicas de veteranos, y se aleatorizó a pacientes metilprednisolona intravenosa 50 miligramos por 7 días, con un desmonte al día 20, ahí especificaban la dosis después que seguían, 20 miligramos, 10 miligramos, iban haciendo semanal, y versus el placebo, el N estimado era de 1420, sin embargo, ante un lento reclutamiento, solo se alcanzó este de 584 y con una detención prematura del estudio. Y los adultos, se incluían pacientes adultos dentro de las 72 a 96 horas de la admisión con NAC grave, que cumplieran un criterio mayor o 3 criterios menores de la ISA-ATS y que fueran admitidos a UCI o UCE. El desenlace primario fue una mortalidad por todas las causas de 60 días. Miren, uno de los pocos estudios que de primario ya está verificando la mortalidad. Y en secundario, morbilidad y mortalidad al año. Ya vamos a hablar esto en qué puntos de morbilidad. Cuando vemos la línea de base, vemos que la mayoría eran pacientes cercanos a los 70 años, 21% tenían obesidad, eran pacientes bastante comórbidos, miren, más del 90% tenía al menos una comorbilidad mayor. Entonces uno dice, bueno, este grupo de pacientes
es de verdad una neumonía adquirida en la comunidad grave, un paciente de cierta manera crítico o al menos en un estado desfavorable que requiriera por algo unidad de cuidado intermedio o intensivo. Y el índice de Charlson, miren que era casi cercano a 6. Algo que quiero recalcar acá es que más del 80% eran PCI 4 a 5 y miren que la gran mayoría o más o menos o un gran porcentaje era 5. Miren, un 40% era PCI de 5, que es el de mayor gravedad en la escala de PCI. Cuando miramos entonces la mortalidad a 60 días, vemos que el hazard ratio de 0.9 que cruza la unidad nos demuestra acá que no hubo una diferencia estadísticamente significativa a los 90 días. Y peor aún, a los 60 días. Y peor aún, cuando lo miramos a los 360 días, miren que esa gráfica, nada que se separa, nada que se separa. Intentó separarse en algún momento, pero vuelve y se une. Al año tenemos la misma probabilidad de morir. Tenemos la misma probabilidad de morir en estos dos grupos de pacientes. Cuando miramos estos desenlaces secundarios, ¿sí? En estos casos, al mirar los pacientes con choque dependiente de vasopresores, no hubo diferencias estadísticamente significativas. El número de rehospitalizaciones pareciese que hubiese significancia, pero miren que los números son 2 y 1, o sea, no hubo suficientes eventos para uno poder considerar que esto fuese significativo, y hubo diferentes otras alteraciones o hubo diferentes otros índices de morbilidad, como el MOTS, que básicamente lo relacionado, un score similar a lo del SOPA, en el cual tampoco fue estadísticamente significativo los cambios en esta escala durante la hospitalización. ¿Qué tenemos en cuenta cuando hacen este análisis por su grupo? La mortalidad de 60 días es igual independientemente que se separe por el grado del Apache, independientemente que se separe sobre los pacientes que al ingreso necesitaban ventilación mecánica invasiva o los que no estaban intubados o los que no requerían intubación al ingreso. Independientemente de ese factor, igual no había diferencias estadísticamente significativas. Y que es importante acá recalcar, y es que la conclusión de este estudio es que la metilprednisolona grave no redujo mortalidad a 60 días comparada con placebo y tampoco efecto en desenlaces de morbilidad que fueron los que describimos anteriormente. La detención, ¿qué impulsos negativos tiene esto que potencialmente nos deja uno con la duda? Y es que una detención prematura, menos del 50% de la planilla de la muestra. En el evento en grupo control fue menor al esperado, que se había predicho un 28% de eventos en cuanto a los relacionados con mortalidad en el grupo control. Miren que solamente fue del 15%, entonces uno dice, bueno, ¿será que es que no demostró la mortalidad porque en el grupo del placebo no estuvo lo suficientemente enfermo? Uno dice no, porque para eso está la línea de base que mostraba que los grupos eran de cierta manera similares y para algo se aleatorizó. Sin embargo, sí deja la duda este 28% de predicho que tenía y esta baja mortalidad que se observó en el grupo placebo. Y no se especificó el subgrupo según la PCR, cosa que se hacía en los otros estudios para mirar el grado de inflamación. ¿Qué tanto impacto tenga esto? No lo sé, pero potencialmente pudiera ser de ayuda ver qué pasaba en los que tenían mayor inflamación y los que no. Y la población en este estudio es más mórbida a comparación de los estudios que ya les había mostrado recientemente. Nace entonces, creíamos que acá todo estaba terminado, dijimos, démosle el sello a los esteroides, no sirven para neumonía adquirida en la comunidad, ¿cierto? Y eso, de cierta manera, también uno a veces va muy en el tiempo, ¿cierto? Pero uno siempre tiene que estar a la expectativa de qué más va saliendo, de qué más evidencia, porque miren, por ejemplo, este estudio, si bien es uno de los estudios que mayor población tenía, 500 y pico de pacientes, aún así tenía sus toquecitos ahí que uno le tenía que mirar como la detención temprana. Nace entonces este estudio, el CAPE-COD Trial, publicado este año en el New England. Este fue desarrollado en la ciudad en el país de Francia. Eso fue un ensayo clínico autorizado, doble ciego, fase 3, en pacientes con sujetos con NAC grave, con terapia estándar que fueran admitidos a UCI. El N fue de 800, se usó hidrocortisona, 200 miligramos por 4 a 8 días, según la respuesta, la mejoría clínica, reducían o continuaban la misma dosis, versus el placebo. Y el desenlace acá, nuevamente, me encanta esto. Desenlace primario, muerte a 28 días, es decir, empezó a usar un desenlace clínico duro o significativo para no usar ese anglicismo. Y miren que acá, secundario, muerte al día 90, salida de UCI al día 28, intubación al día 28.
Miremos acá unos aspectos relevantes a tener en cuenta. Y es que en la línea de base, en la línea de base eran tenían alrededor de 67 años, pacientes con EPOC estaban equilibrados 21% y 26%, aunque había un poquito más, digamos, hacia el lado de placebo, teniendo en cuenta, recordemos que en pacientes con EPOC uno esperaría que incluso el paciente con el ejerción de los corticoides pudiese tener mayor efecto. Ventilación mecánica invasiva, miren que hasta el 23% de estos pacientes ya de entrada a la admisión o al ingreso al estudio ya estaban intubados, y el clase 4 o 5 fueron, miren, casi el 80% de los pacientes tenían clase 4 o 5. ¿Cuál fue el criterio de gravedad que usaron en este estudio? Y aquí vuelvo y recalco lo mismo. Hay diferentes criterios de gravedad en casi que ningún estudio usó los mismos criterios de gravedad. Miren que este usó PCI más de 130, es decir, que fuera una PCI de 5. Ojo, que requería ventilación mecánica invasiva. Claro, eso ya me da un aporte de gravedad, ya me da un criterio mayor de la ITSA-ATS, que tuviese necesidad de una columna nasal de alto flujo con una FIO2 mayor a 0,5, con PAFI menor de 300, que tuviera un requerimiento de máscara de no reinhalación mayor a 10 litros, con un PAFI menor de 300, ¿sí? Con que cupiera uno o más de esto, ya se incluía como criterio de gravedad. Entonces uno dice, bueno, acá como que hay algo distinto a los diferentes estudios, ¿cierto? Y en la inclusión, mayores de 18 años que ingresaran a UCI, mayor a 2 días de síntomas, una NAC tanto con síntomas como radiográficamente, y que al menos haya recibido una dosis de antibiótico. Y se excluyeron los pacientes que al ingreso ya tuvieran choque séptico con vasopresores, que ya tuvieran una sospecha de aspiración mayor a 7 días de antibióticos, que tuviesen influencia positiva, que ya usaran prednisolona anteriormente, o en estos pacientes con estas infecciones adicionales también se excluyeron. ¿Qué quiero recalcar acá? Es que miren que el tiempo en que se usó, en que se aleatorizaron estos pacientes o que se ingresaron a UCI fue de 5 horas, y desde el ingreso a UCI al inicio del tratamiento fueron alrededor de 15 horas, es decir, en las primeras 20 horas del ingreso hospitalario ya se estaba usando el esteroide. Y esto quiero que lo discutamos ahorita un poco cuando miremos los desenlaces de esto comparados con el de 2022, el ESCAPE Trial. Entonces, cuando fijamos acá en los desenlaces primarios, vemos que hubo una diferencia estadísticamente significativa en lo relacionado con la muerte al día 28, ¿sí? Una diferencia menos 9,6 a menos 1,7, con una P que aduce posiblemente que sea estadísticamente significativa. En los desenlaces secundarios, la mortalidad a 90 días también demostró una diferencia estadísticamente significativa. Uno ve que el menos 0,8 está rayando el 0 en cuanto a la diferencia, ¿cierto? Como que cerquita, que a las 90 días potencialmente estamos más hacia que no haya beneficio al que sí, pero fue estadísticamente significativo. Cuando miramos otros desenlaces como la incidencia acumulada de intubación orotraqueal o la ventilación no invasiva, también una reducción estadísticamente significativa en lo relacionado con la intubación, no tanto en la ventilación mecánica no invasiva. Mirando estos diferentes desenlaces, por ejemplo, en la salida de la UCI al día 28, hay un 33% más de posibilidad de que el paciente ya haya egresado de la UCI si recibió corticoides. En la intubación en los pacientes que no recibieron ventilación mecánica invasiva al ingreso, también una reducción estadísticamente significativa. Lo relacionado con la intubación en los pacientes que no estaban intubados en la línea de base o al ingreso, miren que hubo una reducción casi del 30%, una reducción del 30% de este desenlace de intubación, y del uso secundario de vasopresores hasta un 40% de reducción de tener que usar vasopresores posteriormente, que más o menos nos da un desenlace subrogado de reducción de choque séptico. Sabemos que choque séptico no es solo uso de vasopresores, pero que hace parte de esos criterios. Y en la seguridad, que eso es muy importante, no hubo diferencia en infecciones nosocomiales ni tampoco en sangrado gastrointestinal. Como conclusión, este estudio nos deja que pacientes con NAC grave admitidos a UCI, el uso de hidrocortisona de manera temprana versus placebo demostró una reducción en mortalidad a 28 y 90 días, con reducción estadísticamente significativa en desenlaces también secundarios como ventilación mecánica invasiva, tiempo hasta la salida de UCI, entre otros. ¿Qué consideraciones tenemos al respecto?
Bueno, positivo es un estudio multicéntrico, la línea de base fue balanceada, por ejemplo, incluyéndolo de la parte del EPOC que estuviera balanceado. El sesgo de selección aparente es mínimo, porque los excluidos, no les mostré la tabla larga esta, pero los excluidos fueron solamente por criterios de exclusión, valga la redundancia, y no por algunos otros criterios que nos pudieran encender la alarma y que pudiesen haber sesgos en cuanto a la parte de esta selección. Y una mínima pérdida de seguimiento, solo hubo una pérdida de 2 pacientes y solo 6% violó el protocolo y se pasó hacia la parte de los esteroides. Entonces, al parecer no fue una pérdida significativa de esos 2 pacientes y la adherencia prácticamente fue casi muy adecuada, mayor al 90% en los dos grupos. Aquí nos queda la causa si es positivo o negativo el hecho de haber excluido a los pacientes con choque séptico. Bueno, eso lo podemos discutir al final. Como observaciones de todos estos estudios, yo llego a estos puntos, y es que hay una variedad en la definición de la gravedad de neumonía. Hay una heterogeneidad en los desenlaces primarios, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay 2 ensayos clínicos con desenlace primario de mortalidad discordantes, y hablo de los 2 últimos ensayos clínicos que posiblemente sean los de mayor población y los que mayor capacidad metodológica tenían y que tenían desenlace primario de mortalidad. Pero esto dependerá de la población y del tiempo de inicio. Por ejemplo, en el CAPECOT, que fue este último en 2023, se usó en 20 horas. Aquí coloco 24 horas, pero miren que el promedio en 20 horas ya se está usando el esteroide. En cambio, en el SCAPE, recuerden que el criterio de inclusión era que el paciente hubiese sido admitido dentro de las 72 a 96 horas. Es decir, ese esteroide se podía aplicar incluso de manera tardía a los 3 días. Y uno dice, ¿será que eso fue la diferencia en el impacto de estas dos poblaciones, por qué una sí reduce mortalidad y en el otro no hay ninguna diferencia? Vamos a discutirlo al final. Criterios de exclusión comunes donde no aplica, pues los pacientes con NAC grave de origen viral, diabetes mellitus no controlado, tratamiento corticoides para otras razones, también el inmunosupresión con VIH también era una de las razones para excluir, entonces esto no aplica para los pacientes VIH, al menos por ahora. Y algo que digo acá es la historia de corticoides en pacientes con NAC grave no ha terminado, apenas comienza. ¿Y qué mensaje llevamos para el hospital? En mortalidad, coloco un interrogante. Reducción intrahospitalaria a 28 días sustentada, pero otros a 60 y 360 días como negativos. Otros desenlaces como estancia hospitalaria, duración de ventilación mecánica invasiva y choque séptico, potencialmente ya haya mayor cantidad de estudios que apoyen estos desenlaces subrogados, pero clínicamente significativos. Hay perspectivas que nos dejan estos estudios, esta pregunta clínica, y es el potencial efecto heterogéneo de los corticoides, es decir, deben haber fenotipos o grupos de pacientes, los más inflamados, los más graves, no sabemos muy bien aún, en los cuales potencialmente impacte más estos esteroides y se deben diseñar ensayos clínicos autorizados con su grupo de los mayores beneficiados. Y aplicaciones, estos posiblemente lo pudiéramos aplicar en estos pacientes con mayor componente inflamatorio, los admitidos a UCI que tengan alto riesgo de ventilación mecánica invasiva, y hay que determinar estos fenotipos para poder aplicar a este grupo de pacientes. Entonces, esta historia continuará. Bueno, muchas gracias. Y quedo con esta frase de Nietzsche acerca de no hay hechos, solo interpretaciones. Y quedo atento pues a las diferentes sugerencias y ahorita damos paso también al comentario y los aportes del doctor Oscar Ramos, por favor. Muy bien, hombre, muy buena charla, hombre. Yo creo que en el contexto de neumonía grave y corticoides, yo creo que el contexto de la unidad de cuidados intensivos es completamente diferente al paciente de urgencias y al paciente que vamos a ver probablemente en la sala de hospitalización, ¿cierto? Por todo lo que tú acabas de comentar. En cuanto a mis anotaciones acerca de los estudios publicados y del último estudio publicado, yo creo que hay que tener en cuenta obviamente, la salvedad de que pues, siempre buscar de manera activa en el paciente con neumonía grave influenza, ¿cierto? Para poder considerar antes de iniciar el corticoide si el paciente tiene influenza o no tiene influenza. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo otro que es llamativo en los estudios y en todos es que son pacientes que tienen mayor disfunción orgánica múltiple, los que probablemente tienen beneficio. Aquellos, y en el último estudio publicado en New England Journal, parece que el corte, y no sé si están de acuerdo, es 15 miligramos sobre decilitros de PCR. Parece que en ese subgrupo de pacientes les va mucho mejor, ¿cierto?
Lo otro, adicionalmente, es aquellos pacientes que se les va a iniciar el tratamiento con corticoide. Hay que hacerlo de manera muy temprana. Cuando uno mira este estudio, uno mira que el tiempo de inicio del corticoide fueron aproximadamente 20 horas luego de la admisión al servicio de urgencias o a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hay que tener como esos datos. Si lo vamos a empezar, probablemente sea el paciente más grave, probablemente descartarle influenza, iniciarlo tempranamente, probablemente antes de las primeras 12 horas del manejo. Otras cosas que quedan ahí todavía como en el tintero, que todavía quedan por dilucidar, es qué tipo de corticoide, ¿cierto? Porque en este último estudio se utilizó hidrocortisona, pero como tú has demostrado, los estudios están hechos con dexametasona, con metilprednisolona, entonces como que cuál es el mejor, no lo sabemos todavía. En UCI tenemos como grande, obviamente el recovery que fue con dexametasona y luego el dexa trial para SDA, ¿cierto? Que fue también con dexametasona. Entonces uno diría que si necesitamos un estudio como este, pero hecho con dexametasona, a ver, y mirar si dexametasona es superior que hidrocortisona, no lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos. Lo otro que nos deja tranquilos también es que los eventos adversos como superinfecciones, probablemente el control glucémico es mucho más difícil en el paciente que tenga corticoide, pero en la unidad de cuidados intensivos, digamos que tenemos los protocolos ya bien claros en empezar insulina de manera temprana, en infusión, y eso hace que la hiperglucemia al final no sea un gran problema. Y lo otro era como que los sangrados digestivos gastrointestinales tampoco hubo como un aumento y es seguro. Entonces, yo creo que tiene cabida, pero hasta ahora creo que sí tiene cabida es en el paciente gravemente enfermo que está en la unidad de cuidados intensivos. Ah, perfecto, profe, muchas gracias. Profe, y en ese caso, ¿en qué pacientes usted preferiría diferir el corticoides? Pues aparte de los que excluyeron los estudios, ¿qué paciente usted diría, no, me espero y posiblemente en este paciente, a pesar de que tenga criterio de nada grave, me le va a ir bien con el tratamiento estándar? Pues el antibiótico más soporte. Yo creo que hay que tener en cuenta, obviamente, los criterios de exclusión de los estudios, ¿cierto? Y en las cosas que uno cree que el corticoide va a hacer mucho más daño. Entonces, obviamente, uno en el que si yo sospecho influenza, ¿cierto? Si llega con cuadro clínico o compromiso radiológico, ultrasonográfico, tomográfico de una neumonitis viral, antes de considerar el inicio del corticoide, yo tengo que descartarle rápidamente si el paciente tiene influenza o no tiene influenza, ¿cierto? Es como que lo inicial o lo primero, es lo que deberíamos pensarlo, ¿cierto? Lo otro es que siempre los estudios dicen como, ojo con los hongos, ¿cierto? Si tiene infección por hongos graves, si tiene una tuberculosis activa, ¿cierto? Lo tienen en cuenta, algunos otros tienen en cuenta de que si tiene una infección por el PEP-virus también deberíamos considerar que no deberíamos iniciar el tratamiento con corticoides. Entonces yo creo que es eso, ¿cierto? Siempre pensar en aquellas patologías infecciosas que pueden agravarse con el uso de corticoides a unas dosis considerables, a unas dosis altas. Entonces, va también de la mano de la clínica y de la sospecha clínica de la etiología y los factores de riesgo que tenga tu paciente. Probablemente en el inmunosuprimido vamos a tener un poco más de cuidado al iniciarlo y obviamente el enfoque hacia etiologías como hongos o otro tipo de virus aparte de SARS-CoV-2. Esas serían como las situaciones en las cuales habría que tener mucho más cuidado y probablemente nos vamos a demorar en el inicio del tratamiento. Pero el resto yo creo que de entrada, si es una neumonía grave y no tiene todos los factores que mencioné previamente, sería seguro iniciar. Profe, y en ese sentido, ¿usaría más hidrocortisona teniendo en cuenta el Capecot o el de metilprednisona teniendo en cuenta el de JAMA del 2015, que son como los dos estudios que mayor luces han dado de posible beneficio de mortalidad? Y a pesar de que la metilprednisolona ahorita en la del 2022, el ESCAPE Trial, en el de Intensive Care Med, no mostró diferencia. Ahí, usted, por ejemplo, en su práctica clínica, ¿cuál usa teniendo en cuenta esos estudios? Yo, con lo que está ahorita publicado y lo que llevamos, porque tú lo has dicho, esto de corticoides ha sido como una montaña rusa, ¿cierto? Como si sirve, no sirve, es igual, no lo coloque, sí lo coloque, pero a la luz de la evidencia actual y como
yo digamos que estoy más de la mano con el corticoide hidrocortisona que con metil, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en los pacientes con choque séptico, para nosotros cuando ya tiene criterios con soporte vasopresor, que se piensa en una insuficiencia suprarrenal relativa, nosotros por guía de manejo utilizamos hidrocortisona, ¿cierto? Entonces estamos más familiarizados con la hidrocortisona y el último estudio publicado es con hidrocortisona. Yo creo que hasta ahora yo me decanto por la hidrocortisona, ¿cierto? Hay que ver qué pasa ahorita, que hay un estudio que está en recolección, un estudio grandísimo para neumonía adquirida en comunidad grave, que es el RECAP, ¿cierto? Que es un estudio, como decir el RICO, es un estudio en el cual se evalúan las múltiples intervenciones en neumonía grave adquirida en comunidad. O sea, entonces ellos van a evaluar de ventilación mecánica, qué tipo de antibiótico terapia se coloca, si le colocan macrolido o no, si le colocas dosis de terapia de macrolidos extendida, si colocas dexametasona, metilprednisolona, hidrocortisona, porque eso también nos va a ayudar de pronto a cuál de los corticoides es mejor que otro, ¿cierto? Entonces, probablemente cuando se termine la recolección de ese estudio nos va a dar una mejor opción de cuál utilizar, pero hasta ahora yo preferiría hidrocortisona. Perfecto, profe, muchas gracias. Acá en preguntas y respuestas solamente está una pregunta que ya la hemos respondido durante las preguntas, que si más en UCI o en los pacientes hospitalarios, posiblemente la evidencia vaya más hacia el paciente con UCI y eso que no, todavía no es contundente, y en hospitalario sí, que posiblemente el hospitalario no cumple estos criterios de neumonía grave y no se usaría en el hospitalizado. Serían pocos casos en los cuales usaríamos estos esteroides, al menos a la luz de la evidencia. Y el profe de Atencia hace una anotación muchas gracias, del que esteroide no en influenza y en los siguientes escenarios en los cuales ya tiene demostración, y como la COVID-19, en el PCP con VIH, sí, la neumonía Girovesh, y en el choque INAC en EPOC, potencialmente en eso es donde haya mayor evidencia, y sí, de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto, profe. El profe Edison levantó la mano, pero ya le doy la... Profe, ya puede hablar, doctor Stevenson. Hola, ¿cómo está, Oscar? ¿Me escuchas? Bien, profe, gracias a Dios. No, nada, Oscar. Primero felicitarte. Buen enfoque de la charla. Pero definitivamente yo creo que estas son de las preguntas clínicas que tienen muchas posibilidades de equivocación a generalizarla, a hacerla de manera generalizada en la praxis normal. En relación a qué digo esto, porque definitivamente la etiología en el tiempo en el cual se interviene la neumonía va a ser un factor desencadenante para tener el éxito y los desenlaces positivos con el uso de corticoides. Además de la influencia, que definitivamente tiene desenlaces negativos con el uso de corticoides, tenemos el criptococo, por ejemplo. Es altamente mortal cuando usted solamente le suministra corticoides, y eso tiene que ver, porque estas dos en especial, porque esto tiene que ver que al principio de la neumonía como tal, el inóculo no está bien controlado, y eso hace que desencadene un aumento del inóculo como tal y una respuesta inflamatoria, y pasa al segundo momento de la neumonía, que sería el control inusitado de la respuesta inmunitaria, que al parecer sí ahí es donde tiene respuesta la mayoría de las acciones en relación a los choques en la unidad de cuidados intensivos. O sea, me hago entender. Cuando un paciente pasa ese periodo de control del inóculo y está definitivamente con una respuesta inmunitaria mayor y con un disestrés ya a punto del CRA o en el CRA, al parecer la hidrocortisona sí tiene una respuesta adecuada. Pero en estos escenarios de influenza y criptococo definitivamente no. ¿En cuáles sí podría apoyar y que se tiene bien demostrado? ¿No? Ya hablamos del COVID, pero está también el Girovechi, está el SAR y está la leishmaniasis, que pueden tener una buena respuesta al uso de corticoides. Lo que quiero decir es que, como en la mayoría de los estudios, lamentablemente no tenemos una etiología como tal. Posiblemente los que tienen unos desenlaces fatales o desenlaces no deseados al inicio del manejo de corticoides pueden estar más relacionados con el control de la etiología o con la etiología como tal. Ya los que tienen un beneficio, ya cuando el paciente está mal, ya cuando cae o descansa en una fase común, que es el no control de respuesta inmunitaria, también puede tener una respuesta adecuada al uso de la hidrocortisona para el control de todo, lo que muy bien lo dijo el doctor Oscar. Entonces, lamentablemente estos son los escenarios que uno no puede
si no tiene definida una etiología y un tiempo en el cual se hace la intervención, tener un consenso generalizado, porque como las etiologías no las encontramos, aunque se busquen, pero no se las encuentran con los estudios de los Países Bajos, que se encuentran en el mejor de los casos, 3 de 5 casos de etiología. Entonces, sería bueno aclarar estos dos puntos antes de realizar una intervención temprana con el uso de corticoides. Muy bien, nuestras felicitaciones nuevamente. Te doy el micrófono. Perfecto, profe, muchas gracias. Sí, sí, tiene razón en todos esos apuntes que hace y los estudios tratan como de salvarse de eso, excluyendo los pacientes VIH, los inmunosuprimidos, excluyendo los de influenza. No todos excluyeron los del COVID, aunque miren que estos estudios no fue en la época de COVID, si bien los publicaron en este año, pues el reclutamiento fue en otros años. Pero sí, nos queda aún ese grupo de pacientes que no inmunosuprimidos con VIH que pudiese tener algunas de esas infecciones que estarían contraindicadas en la esteroide y que potencialmente pudo ver en que no hubiese esa reducción en la mortalidad. Y sí, lo cierto que es que hay que seleccionar el fenotipo y tenemos que saber bien cuál es el fenotipo que más nos va a servir. Y creo que no hay más preguntas. Pero alguien... no, fue un error al parecer. Listo, perfecto. No habiendo más preguntas, muchísimas gracias, doctor Oscar Ramos, por los comentarios, por la intervención, por el acompañamiento en ese mismo. Y bueno, un saludo a todos, que pasen muy buen día.